Gracias, Rubén. Bueno, amigos, una noticia buena de un panameño que no termina y no para de recibir reconocimientos a nivel internacional. Ayer, la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, otorgó a el panameño Rubén Blades la medalla de las artes y se convierte Blades en el primer latino en recibir esa medalla. Rubén Blades, panameño, se le llama cantante, pero es mucho más que eso. Rubén hizo su doctorado en Derecho en la Universidad de Harvard, se graduó o obtuvo ese doctorado en Harvard, y esta universidad le da esta alta distinción, que es una medalla muy selectiva. Pero hay que recordar que Rubén tiene, y esto lo digo para que sirva de ejemplo, porque en Panamá muchas veces no se enaltecen los éxitos de los locales, sino que todo al revés, no se reconocen, pero se critica a la persona. Y en este caso, Blades, este es otro de los logros que obtiene, no únicamente en el plano artístico, sino también que ya pasa pues, a otro nivel, por decirlo de alguna manera. Rubén Blades nos alegra a nosotros, o por lo menos a mí me alegra como panameño, que continúe cosechando triunfos en esa carrera después de haber estado participando de forma activa con sus escritos sobre el tema, sobre temas nacionales. Rubén viaja entre Panamá y los Estados Unidos, tiene casa aquí, tiene casa en los Estados Unidos y tiene en su currículo el hecho de haber sido candidato presidencial y de ocupar un tercer lugar. Eso me recuerda cuando también se lanzó otro independiente. Rubén se lanzó por un partido que se llamó Papá de Goró, que es Madre Tierra. Papá es Madre Tierra, ¿no? Pero Rubén llegó en tercer lugar. Y también Ricardo Lombana, el otro candidato independiente que ensayó esta posibilidad, también llegó de tercer lugar. Y es muy difícil dejar de mencionar, y lo digo, repito, como panameño, este reconocimiento de Harvard University a Rubén Blades. Yo me alegro mucho, lo felicito. Ya Rubén está en el atardecer de su carrera, ha logrado reconocimientos en Hollywood, salió de Panamá como, salió del país como muchísimos otros panameños, llegó a los Estados Unidos, comenzó como mensajero en la Fania. La Fania era la casa disquera más importante que había en su momento en los Estados Unidos, una empresa que fue la que catapultó a muchas estrellas de la música de salsa y era un club muy cerrado, muy exclusivo, donde estaban los grandes nombres de los más famosos de la salsa. Rubén comienza como mensajero y se va metiendo y va presentando un día esta canción. Oye, mira esta canción, mira la otra. Y alguien allí, no recuerdo quién fue, por eso no me atrevo a decir apellido, ya se me olvidó, en algún momento recuerdo que lo sabía. Alguien le dijo, oye, acá, ¿por qué tú no cantas tu canción? Y así comienza Rubén Blades a meterse en la Fania con el respaldo de uno de los grandes, que era Willy Colón. Entonces él se convierte en el cantante de Willy Colón. Hace un binomio interesante. De ahí en adelante hay una pelea entre Rubén y Willy Colón, una disputa. Rubén sigue entonces con una banda que él organiza, Los Seis del Solar, y después una se llama, creo que Editus, en sus presentaciones internacionales. Yo lo vi en los Estados Unidos, en la ciudad de Houston, un lleno completo. Imagínense ustedes como aquí en los hangares de Albrook, aquí así, en la pista de Albrook, así, algo similar. Lo llenó de arriba abajo, era el artista principal. Y yo me alegro Ahora, porque Rubén lo que le quede de carrera, porque el calendario es implacable en sus acciones y me alegro mucho de que estando ya en el séptimo piso de su vida, haya logrado otra encomiable, otro encomiable éxito, otro logro adicional, y esta vez reconocido, repito, por una de las mejores universidades de los Estados Unidos de América, que es Harvard. Diga, don Rubén. bueno, también hay que darle mérito a los papás de Rubén Blades, a Douglas Díaz
y Rubén Blades padre, que ambos eran artistas. La mamá tocaba piano, una pianista muy consagrada. Ajá. Y tocaba en el hotel. No, en el Club Unión. Ella tocaba en el Club Unión. En el Club Unión y también tocó en el hotel ese que está frente a Atrapa, allí. Lo importante es que sus padres le pidieron a Rubén Blades que cantara, pero que se graduara. Y Tráenos eso un fue, diploma, fue lo que le dieron. Tráenos un diploma y y, así mismo es. y eso fue importante. Y Rubén estuvo en la Facultad de Derecho, yo lo recuerdo allí, cuando nos íbamos a pie, a veces desde la Facultad de Derecho al famoso Don Sami, ahí en las noches cuando estábamos. Pero diga, don Rubén, usted, hay una nueva generación que desconoce este sitio icónico del Don Sami, ¿no? Mucha gente no sabe de qué se trata. Que está ahí donde está hoy la farmacia Arrocha en Villa España. Allí estaba el famoso Don Sami. En un barrio. Claro, Okay. pero eso fue importante, que los papás le exigieran el diploma a Rubén Blades, Sí. porque ellos sabían que vivir el artista, del arte, y eso que en esa época de ellos era fácil, porque esto estaba lleno de combos nacionales, había lugares por todos lados donde los artistas vivían, los artistas podían vivir de la música. Tú sabes, Hoy en día es muy difícil. Bueno, usted sabe que Rubén Blades no conduce automóvil, él no maneja, como dices en Panamá, no conduce automóvil, él usa transporte Uber, y en Panamá, ¿cómo le llaman? Le pide Lyft, le dicen aquí en Panamá, ¿no? Ese la pasa en eso, él no tiene automóvil, él incluso en la ciudad de Nueva York, donde él tiene parte de su actividad en Nueva York, él siempre se ha manejado en metro o en limusina o en taxi, ¿no? Ah, ¿Sabe qué otro panameño destacado también en la música no conduce automóvil? Pedro Altamiranda. Ese otro que anda, él anda o de a pie o anda su esposa, me consta, lo moviliza, y si no se toma su democrático taxi. Entonces como son personalidades que la gente no puede entenderlo, ¿no? Yo recuerdo que Rubén, que era muy amigo de el grande Gabriel García Márquez, amigo personal, e incluso Gabo, como le dicen a García Márquez, en sus libros ha mencionado a Rubén y tuvieron conversaciones muy profundas e intercambios de ideas. Se presentaba un libro de García Márquez aquí en la Feria del Libro. Entonces yo fui con Camila casualmente. Y bueno, era él y el doctor Jorge Eduardo Ritter, amigo también personal de Gabo. Y al terminar el evento, estaba Rubén firmando autógrafos tal y cual. Y Rubén, pues, de pie, parado afuera de la tlapa. Y oye, Rubén, ¿a dónde vas? Yo sabía que él no tiene carro, ¿no? Entonces, hey, dame un bote. La palabra de Rubén es muy vernacular en su forma de expresión. Hey, siempre, dame un bote. Entonces, se montó en mi carro. Estaba Camila conmigo. Y entonces me pidió que lo dejara, por favor, en un restaurante que yo desconocía su existencia. Y fue una conversación muy interesante la que tuvimos con Rubén, un hombre los que lo conocemos, sabemos que Rubén es un hombre que puede ser o muy refinado en lo que escribe y lo que dice. Ojo, tiene una pluma muy buena, pero además una pluma aguda, ¿no? Muy filosa. Ha escrito algunas notas donde ha criticado, por ejemplo, al presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, y Maduro fue tan fuerte que le ha respondido a Rubén, cosa que es muy rara. Y se forman de alguna forma, pues, pero lo que quiero decir con esto es que hoy, en esta fecha, hoy como es viernes, vamos con un poquito relax por ahora, me alegra mucho de ese otro logro obtenido por su esfuerzo personal, por su talento, por su capacidad y sobre todo por la entrega que él ha tenido para llegar a las alturas. Tiene los Grammys que usted quiera,
reconocimiento como de los premios Grammy, de la Billboard. Bueno, tiene todo lo que un artista, perdón, aspirara. Y tiene un doctorado en la Universidad de Harvard que también todo abogado quisiera tener. En pocas palabras, Rubén es un triunfador y yo reconozco y resalto a los panameños que llegan a obtener este tipo de lauros, ¿no? Así que enhorabuena por Rubén, que no se detengan los éxitos, los premios y los reconocimientos. Vamos al corte comercial. Al regreso, les tenemos comentarios ya en otro escenario de la vida pública. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, ayer se aprobó en tercer debate un proyecto de ley sobre el combustible aquí en Panamá. Si se llega a sancionar, se suspendería por 3 meses prorrogables el cobro y recaudación del impuesto de consumo de combustible y los derivados del petróleo. Este proyecto de ley es el 808, que crea un fideicomiso para la rebaja y estabilidad en el aumento de los precios del combustible. Y se anuncia que se va a revisar si es viable, lógicamente, este proyecto de ley, el 808, en torno al fideicomiso para el combustible. El combustible o los combustibles fósiles, etcétera, 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 tiene un futuro incierto, por una parte, pero por la otra son la preocupación del mundo, porque los precios de combustible son los que mueven parte de la economía mundial. Y en Panamá nosotros tenemos el combustible todavía caro por razones naturales, el conflicto bélico que hay en Ucrania, producto de la invasión de Rusia. Entonces, cuando yo hablo de que es incierto lo que va a ocurrir con los precios de los combustibles, creo que es oportuno de repente que se haya considerado esto por parte de la Asamblea Nacional, la de debatir este proyecto de ley sobre el impuesto al combustible. Esto no es nada nuevo. En otros países ya se ejecutó, países de aquí, de la región, se ha tomado esta medida para paliar, en alguna forma, el impacto que tiene el combustible en toda la sociedad. No es excluyente, comenzando desde el productor de las tierras altas hasta los ejecutivos y los empresarios de este país. Todos, en una u otra forma, nos vemos afectados por los precios del combustible. Así que lo pongo sobre la mesa, Camila y Rubén. Bueno, Bueno, el proyecto de ley ha cambiado enormemente desde cómo fue presentado originalmente. Al principio hablaba de suspender el impuesto mientras durara el conflicto. Después se modificó para que fuera por 3 meses y eventualmente ahora se habla de un fideicomiso, de la creación de un fideicomiso para estabilizar el precio, lo cual no sé entonces de dónde vendrían los fondos para ese fideicomiso. No sé si es algo que le han dejado al MEF que determine, ni exactamente cómo sería la repartición, o sea, cómo sería cómo llegaría el beneficio a los usuarios en particular, pero sí es un proyecto que ha sufrido muchísimos cambios. Es más, ya estaba en tercer debate, lo regresaron a segundo y ahí fue que se comenzó a hablar de la figura del fideicomiso. Así que habría que ver el proyecto final para ver exactamente qué implica. Sí, vamos a explicar, si me permiten, la figura del fideicomiso, perdón, es una disposición por la cual el testador deja su hacienda, o sea, se deja o parte de ella a la buena fe de alguien que en este caso y tiempo determinados la tramita a otra persona o la invierte de modo que se le señala. Eso es lo que dice la palabra fideicomiso. En este caso, el Estado toma el Estado, bueno, si se aprueba en la Asamblea, se aprueba esta figura del fideicomiso. Diga, señor Murgas. bueno, mira, lo interesante es de las cosas que están ocurriendo en la Asamblea. No, pero el fideicomiso primero el fideicomiso, Rubén, esto nos toca a todos, a todos. Lo que tenemos Bueno, no automóviles y lo que no sabemos tienen. eso, no sabemos eso. Bueno, por eso, en caso de que esto fructifique, no es lo que estoy tratando de decir. Pero es importante que sepamos algo que está ocurriendo en la Asamblea.
En la Asamblea normalmente hay bancadas de todos los partidos y votan por línea de partido. ¿Qué ha ocurrido en la Asamblea? En la Asamblea ha ocurrido que las leyes, todas las leyes que se están pasando, buscan lograr lo que se llama la magia del consenso. Porque para que las leyes no salgan, no se ganaba nada con que una ley se pasara por un voto y después en el próximo periodo se tumbaba esa ley. Las leyes ahora mismo que se están pasando en la Asamblea llegan con la magia del consenso. Y eso que está provocando que todas las leyes que se pasen sin ningún voto en contra. Y eso es, bueno, habla bien de la Asamblea y que se está logrando. Y puede hacer que esta práctica continúe en los próximos periodos. Pero no es un consenso artificial, porque, por ejemplo, uno de los proyectos esta semana, no recuerdo cuál, fue aprobado con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Eso no es que toda la Asamblea votó a favor, eso es que faltaban 28 diputados que no estaban ahí. Entonces no sé si la práctica ahora es, si no vas a estar de acuerdo ni vengas, quédate en tu casa. Es una política, eso se estila. No, ni vengas, nada más no vengas, quédate en tu casa, mira televisión y no vengas a la Asamblea para que no se vean los votos en contra, porque también es muy sospechosa la falta de una oposición en la Asamblea, Mira, que los diputados del Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático como que Camila, no se ha visto una beligerancia, y aún así el PRD siento que no la ha tenido fácil, por lo menos el gobierno, el ejecutivo, porque algunos de sus proyectos a los que más ruido le ha hecho, como el de la extinción de dominio, ahí quedó en pausa hasta que vuelva a arrancar una nueva asamblea. Y este es un proyecto que el ministro en reiteradas ocasiones hablaba en público. Me parece que el presidente lo ha mencionado en discursos y a pesar de tener la mayoría de su partido, ese proyecto, por ejemplo, no ha prosperado. Pero y hay otros así que dejan en el congelador. Así que yo creo que esos son consensos artificiales. Lo que pasa es que se ha pretendido en alguna forma encontrar algún estilo de refinamiento. Entonces, eso es parte de la técnica legislativa. Eso es lo que a mí me han dicho, ¿no? El diputado se queda afuera a la hora de votar, no manda al suplente. O sea, hay una serie de actitudes que son aprendidas a lo largo y ancho del paso por la Asamblea y en el Pleno, que tienden a veces a que suenan a veces hasta alguna fórmula macabra, ¿no? Porque en temas importantes evitan tener que comprometerse. Yo insisto una vez más en la necesidad de que aquí, si verdaderamente somos un país que nos pretendemos llamar del primer mundo, lo primero que yo creo que hay que hacer, entre otras cosas, es que se conozca, ¿sí? Como hacen en otros países, cómo vota cada diputado. Bueno, eso ya existe. Sí, esta asamblea, yo sí debo decir, en esta asamblea, públicamente. Sí, sí, es un sistema electrónico en el que los diputados votan electrónicamente y queda el registro de cómo votaron. Yo sí debo decir, eso sí lo implementó esta asamblea y sí es un ganchito que tienen. Pero que sea público. Se puede buscar, hay un sitio web y uno entra al sitio web y está disponible. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, esta sí se la concedo a la asamblea. Pero algo más que pasó ayer es que pasaron una gran cantidad de proyectos de ley en pocas horas, y entre ellos 2 proyectos de ley que involucran la creación de aún más corregimientos. Habría que hacer la matemática de cuántos van. Sancionados por el presidente creo que van 20. Pero hay un par que todavía están esperando sanción o veto, o a un par de proyectos, pero no recuerdo cuántos corregimientos implican en total. Y ayer se aprobaron 2 o 3 más, porque hay uno que era de Madugandí, otro que creo que era de otra comarca, y no recuerdo si la de Bacamonte fue ayer o en días pasados, pero sí el festín de corregimientos, y hay que ver si el presidente Cortizo sanciona o veta estos. Hay que ver si es conveniente también en este momento de tanta asfixia económica, por una parte, que hay problemas serios, muy serios en el país,
y que se está buscando la forma, a mi juicio, de continuar abriendo el espectro para que se sigan creando lo que se denominan conceptos feudales, ¿no? Que ya se divide en feudos en una provincia en Bocas del Toro. Creo que son 14 corregimientos que se están creando. Hay en el área de las provincias centrales también la misma figura. Y esto convierte una vez más el Estado en un elemento gordo, obeso, con mayor carga política, con mayor carga en costo económico. O sea, esa es parte del problema, porque eso crea un aumento de lo que se conoce en términos llanos como la burocracia, ¿no? Entonces, Don Murgas creo que tiene un comentario. Eso no se está midiendo, me parece. Bueno, aprovechenme que yo estoy ahí en la asamblea y veo algunas cosas. ¿Qué ha pasado con el fomento? Yo estoy de acuerdo que hay un crecimiento obsceno, es obsceno, obsceno. O sea, antes eran 505 corregimientos. Cuando se abrió el sistema de representantes de corregimiento, habían 505 corregimientos. Ya vamos por 700. ¿Qué ha pasado? Que las provincias, el país estaba dividido en 9 provincias. Y entonces las 9 provincias no tomaban en cuenta ejemplos. Los indígenas que formaban parte de la provincia de Chiriquí y de Veragua, no tenían prácticamente corregimiento. Entonces, ahora que se crearon las reservas indígenas, que los indígenas están fomentando la creación de corregimientos. ¿Por qué? Porque no tenían corregimientos. Entonces era una extensión muy grande sin representantes de corregimiento. Y el representante de corregimiento tiene un salario creo que, si no me equivoco, de $1,000. 1,000 balboas. Entonces, esto, los indígenas están fomentando, reglamentando sus áreas y creando corregimientos para poder, porque tenían unas extensiones grandísimas de territorio, pero no tenían autoridades. Yo me pregunto si se ha analizado, Rubén, si se justifica, crear cierto corregimiento en ciertas áreas donde hay 48 personas, hay 100 personas, 200 personas. Bueno, yo entiendo la jugada política, atención, no soy ajeno a eso, pero hay que ver el beneficio para el país, ¿no? Claro, y también hay que darse cuenta que, digamos, el distrito de Panamá, que nada más tiene 20 o 21 corregimientos, no me equivoco, con una alta población, una alta población y corregimientos que tienen 30,000, 40,000 personas, habitantes. Entonces, comparado con los interioranos que tienen una escasa población, pero una alta territorialidad, o sea, es un territorio bastante grande. Entonces, estos son fenómenos que yo creo que la sociedad tiene que discutir. Cuando se justifica porque los 505 eran 505 corregimientos en los cuales estaba dividido el país entero. Camila, ¿qué debe? Sí, yo estoy de acuerdo que hay que tener una conversación sobre cuál es el rol del representante, o sea, cuáles son sus funciones, cuáles de estas funciones están siendo acaparadas por los demás, si necesita dársele nuevas atribuciones o si se le debe quitar alguna. Eso claro que hay que tener el debate, pero aquí están creando y creando y creando a espaldas de la población, y a pesar de que hay un gran cuestionamiento, y no están presentando las justificaciones para los mismos. Yo creo que el corregimiento más grande que tiene el país, me parece que es Tocumen, que creo que tiene como 50,000 personas. Pero así como hay que tener una discusión sobre los circuitos, y hay algunas provincias que deberían ser circuitos uninominales, perdón, que deberían ser un circuito plurinominal,
en vez de varios circuitos uninominales. Y así hay que tener esas discusiones y hay que, pero a punta de planificación y cuáles son las necesidades del área, qué recursos necesitan, pero no simplemente crear por crear, que es lo que es un poco un el plumazo. presentimiento que se tiene, que es lo que está pasando. Un plumazo, ¿no? Que le dan, un De un plumazo y esto va plumazo, porque va. de un plumazo y de un chequezazo, porque Y un la cantidad de chequezazo. dinero que va a ir para cada uno de estos Sí, es ¿verdad? enorme. Son, Y cada son corregimiento, $110,000, son sí. $110,000 por cada uno, más toda la estructura que se tiene que crear de una junta comunal, más el representante de corregimiento que se le tiene que crear, más algún dinero adicional que les toca por la ley de descentralización a partir de los fondos del distrito, les va a tocar parte de eso también. O sea, es muchísimos recursos del Estado para algo que no está, para algo que no parece tener los requisitos cumplidos o la necesidad. Sí. La práctica de la dilapidación de los fondos del Estado está ahí evidente. Vamos al corte comercial. Viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, miren, las autoridades de salud, perdón, están dando cuenta de que hay un aumento de casos de la COVID-19 post Semana Santa, o sea, después de terminadas las actividades de Semana Santa, y han subido a 874 los casos en las últimas 24 horas, 874 y un fallecido. No únicamente eso, sino que conforme a lo que dice el Ministerio de Salud, la positividad ascendió a 12.27. Eso no ocurría desde el 18 de febrero, que fue de 13.6%. Actualmente es de 12.2%. Había bajado sensiblemente, pero ahora ha vuelto a subir. Entonces, eso es como el retorno de un fantasma, ¿no? Creo que es prudente que continuemos tomando las previsiones, porque muchos países que se aflojaron las medidas, los casos aumentaron o han aumentado. Incluso China, a la cual se le atribuye que fue el epicentro de este virus, tiene cerrada una ciudad que económicamente es fundamental, no únicamente para China, estoy hablando de Shanghái, no únicamente para China, sino para el mundo. Miren los puertos, lo que están sufriendo los puertos en toda parte del mundo y también en China. Entonces, yo creo que sería inteligente por una parte, sería prudente por la otra, y sería además de eso estratégico que comencemos nuevamente a considerar que el virus, y hay una tesis de que vamos a tener que vivir con el virus. Claro que sí, por supuesto, nosotros vivimos con el virus de la influenza, pero también esos son elementos que no se pueden menospreciar. Hay que darle la importancia que se merece, y el Ministerio de Salud me da la impresión de que no ha cejado en su empeño. Por supuesto que si todos nos cuidamos, vamos a evitar que sigan aumentando los casos. Así que esto es una cuestión nada más de asegurarnos de no tener excesos en cuanto a las medidas preventivas. Estoy hablando de la mascarilla, las distancias, etcétera, ¿no, Camila? Bueno, en ese sentido, un recorderis de que ya se abrió la puerta en Panamá, ya el Ministerio Público, el Ministerio de Salud anunció la posibilidad para las personas mayores de 50 años o las personas inmunosuprimidas de que acudan a los centros de vacunación y se apliquen una segunda dosis de refuerzo. Pero es solamente para estas poblaciones, no es para la población en general. Y esta se recomienda a partir de los 4 meses de haberse puesto el primer refuerzo, es decir, la tercera dosis. Asimismo, quizá por prevención, no sé si hay empresas que pueden decidir que si ya han regresado a la oficina, llevar a algunos trabajadores a sus casas. Hay medidas que se pueden tomar para tratar de reducir la posibilidad de contagio. Creo que ayer fue el primer día que pasamos el 10% de pruebas positivas en meses. Y esperemos que se mantenga ahí y que no crezca. Pero sí hay medidas, la positividad que está en 12%. Sí, por eso fue la primera vez que superó el 10% en varios meses. En meses, ajá. Ajá. Que es motivo para ser precavido y de si uno siente síntomas de resfriado, no asumir que es un resfriado nada más, sino acudir a hacerse una prueba, porque no necesariamente es que le pique la nariz por la lluvia,
que la gente se va, creo que se ha perdido un poco esa costumbre, que la gente vaya a hacerse pruebas si se siente mal, para evitar así contagiar a los demás. Y sí, o sea, más que la histeria colectiva, creo que es un momento como para retomar ciertos cuidados que quizá habíamos dejado de hacer. Bueno, pero hay que tener cuidado también porque hay países que dan malos ejemplos. Estados Unidos está dando ejemplos horribles. Juegos de béisbol con 40.000 personas y nadie usando mascarillas. Entonces, y es una nación civilizada que tiene un sistema de publicidad y de periodismo del primer mundo y la gente desobedece el sentido común. Y esto ocurre en Europa también. O sea, porque siempre nos acomplejamos a que somos un país del tercer mundo, ¿no? El primer mundo nos está dando malos ejemplos con el combate de la pandemia. Ahora, la dureza de la pandemia ha enseñado, pero a la brava, la importancia de muchas cosas que antes no teníamos presente. Me voy a referir a una, y es la salud mental. Los casos de salud mental tienen que ser vistos con mucha importancia y además, sobre todo, personas que sufrieron, casi todos los sufrimos los rigores de esta pandemia, que ha reivindicado la necesidad de que le demos más importancia a la salud mental, porque la depresión, el estrés, se han ensañado un poco más con las mujeres que los hombres. Eso es lo que ha dicho hasta ahora la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el problema no es vacunarse, sino la disponibilidad de vacunas. Miren la tragedia que está pasando en Guatemala. En Guatemala se compró un lote importante de vacunas y se han perdido miles de estas, y los niños de 6 años a 11 no tienen ahora el refuerzo de la vacuna. Panamá, felizmente, y hay que reconocerlo, la vacunación ha sido todo un éxito, afortunadamente. La gente ha sido muy consciente y el Ministerio, Ahora, Guillermo, y el Ministerio, permiso, se muere, te terminar la idea y discúlpeme. Entonces, el Ministerio de Salud, yo así como me acostumbro a criticar con toda razón algunas actividades o la negligencia en algunos casos, en esta oportunidad reconozco que la vacunación es un éxito tanto del Ministerio de Salud como de la ciudadanía. Diga, señor Murgas. no, lo que quería preguntar es por qué se perdieron, por qué se dañaron. En Guatemala no, Guatemala lo que pasa fue que se aflojó, o sea, aparentemente no se estableció una estructura, una estrategia que aquí en Panamá se hizo y se ha hecho no ahora con la COVID, sino si miramos para atrás hemos tenido éxito también en otras cosas, y la gente no iba a vacunarse porque no hay una campaña sostenida de concientización. Entonces trajo como consecuencia que ahí se están perdiendo las vacunas y es sobre todo de la vacuna Moderna, ¿no? De la casa farmacéutica Moderna, ¿no? Eso es una pena porque además del gasto, la pérdida de dinero, también está la posibilidad de pérdida de vidas, ¿no? Diga, Panamá tiene un doctorado, Guillermo, en vacunación, sobre todo a los niños más pobres, a los que están escondidos en la montaña. Sí. Con la polio, Panamá se graduó desde la época de Renán Esquivel y desde antes. Teníamos y ahora también, Rubén. De vacunación que cazábamos a los que necesitaban, y sobre todo el ejemplo fue con la polio, que le golpeó muy duro a los inicios en Panamá, y nosotros aprendimos a cazar a los que necesitaban vacunas. Y eso era importante, y no había influencia, no había que pagar, eran completamente gratis, y el Ministerio de Salud tenía y el Hospital del Niño fue un ejemplo de que el Hospital del Niño atendía mejor a los niños pobres que lo que se atendían los niños bien de Panamá en los hospitales privados. Sí, pero Rubén, también hay que hacer una distinción, y es que el equipo de profesionales de la medicina que, arriesgando sus vidas, lograron que esta vacunación fuera un éxito con mucha dedicación, pero repito, arriesgando sus vidas.
Creo que no se puede dejar por fuera de ese reconocimiento médicos, enfermeras, todo un equipo que se desplazó para enfrentar este peligro que tenía la humanidad de riesgo pandémico. Y yo creo que en su debido momento tendrá que eso reconocerse como se merece. Y en otros países, y me gustaría que se emulara en Panamá, se han establecido estrategias de que todos los médicos y enfermeras, el equipo pues, institucional, se les ha dado una serie de tratamientos para lo que se llama el post-stress, por una parte, y por la otra, buscar la manera de ver la parte esa traumática de haber lidiado con personas al borde de la muerte y que no pudieron salvar a muchísimos de ellos. En otras naciones se ha establecido para ellos, para los médicos, las enfermeras, el personal de la parte de laboratorio, etcétera, tratamientos para la salud mental. Ojalá en Panamá simplemente esto creo que sería muy conveniente o prudente, porque esas son cosas que no se notan en el momento, de acuerdo a lo que yo he leído, sino ya tú te das cuenta cuando, o sea, no es percibible a primera vista, sobre todo a las personas que no tienen formación médica, porque si se le suma el estrés, etcétera, es una combinación, es un cóctel muy peligroso. Bueno, nos vamos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo.